Hola, buenas. Así mejor, ¿no? Se me escucha bien. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Mario y a Juan que me hayan invitado a estar aquí, también al resto de ponentes con los que voy a compartir escenario, a vosotros por estar aquí, que es lo que hace que todos los años haya una Zurrock Capote-Conf. Y bueno, vamos a empezar. Yo tengo también un vídeo que se me fue también la perola, yo creo que más que a Mario. No lo voy a poner, porque dura 1 minuto y medio, dura un poco menos, está por LinkedIn si queréis echarle un vistazo, pero bueno, el final del vídeo sale al final de la presentación. Me va a tocar disparar a mí, recogiendo la idea de los pistoleros, pero yo voy a cambiar la temática y me voy a ir a algo un poco épico, pero de otro estilo. Entonces, me imagino que conocéis las siluetas y sabéis por dónde voy ahora, ¿vale? Un Grafana para gobernarlos a todos. Vale, ¿quién soy y cómo empecé? Vale, voy a poner algunos enlaces arriba, bueno, en este caso es mi LinkedIn, pero si en algún momento alguien los quiere, os acercáis después, me mandáis un mensajillo o lo que sea y yo os puedo pasar los enlaces, ¿vale? Soy un analista de datos, desde hace un montón de tiempo extraigo, trato y cargo datos en un montón de sitios. Me he especializado sobre todo en herramientas legacy, o sea, sacar cosas de sitios que eran cajas negras que nadie sabía cómo funcionaban y pasarlo a sistemas más modernos. Y también llevo 2 años en un proyecto de Big Data. Pertenezco a la ULID, creo, todavía. Nunca me han notificado que me hayan dado de baja, que últimamente no asisto mucho. ¿Y dónde se me puede ver? Pues se me veía por la Rioja Party, que la echo de menos. También por la Euskal Encounter, suelo ser también un poco asiduo. La Campus estuve un par de veces y últimamente me estoy escapando a la Navarra LAN Party, que me pilla más cerca. Me gusta Python, defensor a muerte. Bueno, tampoco me peleo, pero a mí que no me lo quiten. Y también siempre estoy enredando con Raspberries, ¿vale? De hecho, lo de los Pixel Games me mola un montón, luego intentaré estar. Yo con la Raspberry me lo monto en casa, pero no es lo mismo. Entonces, ya lo vamos viendo. Vale, pues este soy yo. ¿Y cómo empecé? Bueno, vais a tener suerte. Uy, va, que me voy para adelante. Vais a tener suerte. Yo empecé con un Commodore 64. No os voy a contar la historia desde el Commodore 64. Me voy a ir solo 20 años para atrás. Esto es del 2003, ¿vale? Había un juego de navegador, cuando ni Facebook era tan famoso, Google era pequeño. No había móviles. Bueno, el móvil estrella en ese momento creo que eran las Blackberries. O sea, nadie tenía un móvil con conexión a Internet. Y había unos cuantos fanáticos que nos metíamos a jugar en este juego que no tenía ni gráficos ni nada, eran tablas, texto. Y lo que hacías es colonizabas planetas, creabas naves, creabas defensas y atacabas a otros, porque era lo divertido. O sea, había batallas, estabas en un clan y estabas en guerra. ¿Y qué ocurre en la guerra? Pues como en todo tipo de casos, la información es poder, ¿vale? La información es poder y había diversas herramientas, había unas tools que estaban por user scripts que te permitían ampliar las funcionalidades de tu navegador y te permitían precalcular en qué momento le tenías que dar un botón exacto para atacar las naves del enemigo. Las naves se estaban moviendo, sabías que iban a llegar a su planeta en una hora determinada y para que él no pudiera moverlas a otro sitio, tú coordinabas con varios un ataque a una hora exacta. Y para hacer eso, pues usábamos scripts que se integraban en el navegador. Y esos scripts también te ayudaban a mapear la galaxia y ver dónde estaban los enemigos y cómo organizarte para atacarlos. Como no había móviles y no había ni WhatsApp ni nada, ¿cómo se organizaban todas estas alianzas? Pues tenían unos foros que eran PHPBB, es la imagen de ahí arriba, no sé si la veis bien, y la gente se conectaba ahí a los foros para coordinarse. Estos foros tenían una cosa muy interesante. Claro, bueno, tú sabías que el enemigo estaba ahí dentro. Si conseguías infiltrar a uno de tus compañeros, sacabas información desde dentro, pero sin entrar en la ingeniería social, que también se jugaba, había una cosa muy importante. Ese pequeño rectángulo reflejaba los usuarios registrados que habían tenido actividad en los últimos 10 minutos. Es una tontería, pero un script de Python durante 3 meses lo que consigue es poder mapear
para cada jugador, porque la gente tenía la costumbre de tener el mismo login en el juego que en su foro, sus horarios de conexión. No guardo una captura de pantalla de las que hice hace 20 años. Esta es una que he encontrado en internet que es más o menos igual, lo que pasa es que yo intercambiaba los colores. El color verde ahí es cuando hay mayor presencia y el rojo es cuando no tiene conexiones casi. Yo lo hacía al revés. El verde, que era cuando menos conexiones era cuando era más beneficioso atacarle. Y de hecho sacabas, si era un jugador de América, por el desfase horario, si se conectaba desde algún sitio que estaba de 9 a 2 y de 4 a 7, sacabas todos sus horarios de conexión. Porque lo que se ve por este lado son las horas del día y estos son los días de la semana. Es que no sé si lo veis por ahí, ¿no? Pero bueno, os hacéis un poco una idea. Entonces la información es poder. Entonces, si sabías cuándo él no estaba, era el momento mejor para atacarle. Vale, ¿qué es Grafana? ¿Para qué se utiliza y quién lo utiliza? Vale, Grafana es un software libre bajo licencia de Apache y es un fork de Kibana. Dependiendo de lo que vayáis a hacer, pues o Kibana o Grafana os pueden servir muy bien. Inicialmente está pensado pues para series temporales y para mostrar mucha información, pero yo lo he utilizado para un gobierno de datos, un poco de aquella manera, pero me ha venido muy bien para eso. Vale, más cosas de Grafana. Pues según Google, con el bajón que tuvimos del confinamiento, pues bueno, tiene una tendencia hacia arriba. Y según España, bueno, aquí estoy para hacer un poco de patria. La Rioja estamos un poco en blanco. O sea, tenemos que meternos un poquillo aquí con Grafana, porque además, según Udemy, que es una plataforma de learning, entre las 4 cosas, bueno, te pone un listado de las 10, pero las 4 perfiles o cosas que más se buscan de Data Science, aparece por ahí Grafana. Obviamente aparece por arriba las 3 principales, pero bueno, Grafana es importante también. De hecho, me encontré hace unos meses con esto en LinkedIn. Esto es una fábrica de Mercedes-Benz, una implantación que han hecho que ellos lo llaman la Industria 4.0, y esos monitores que veis ahí, esos son pantallas de Grafana, dashboard de Grafana. Por lo menos la mitad de ellos son dashboard de Grafana y les ayudan a gestionar y controlar la producción. Es un poco parecido a lo que yo monté más modestamente en el sitio donde he estado trabajando, ¿vale? De hecho, hay una plaza vacante, si queréis entrar en Mercedes-Benz, de consultor, no, senior arquitector. Piden muchas cosas, pero si os interesa podéis ir. Y en su página web, pues comenta también que usan Grafana y Elasticsearch. Vale, ahora vamos a hablar un poco de cómo unimos todo esto y cómo empezamos, ¿vale? Con un proyecto de análisis de datos. Vale, lo primero, va a existir el Excel, que lo sepáis. No sé si se ven bien las letras. Sí. ¿Vale? Entonces, el consejo de vida es, estudiéis lo que estudiéis, vais a trabajar con Excel y que además tú piensas que sabes usar Excel, pero no. Yo desde que estoy en LinkedIn hay gente que te pone unos trucazos de cómo hacer ciertas cosas y bueno, es para estar tomando nota. Vale, lo siguiente es que esto, como la vida, yo creo que lo tienes que tomarte un poco con humor. Y sabiendo, bueno, que si hay datos normales, usas la media, si hay datos outliers, pues usas la mediana, ¿no? Y no te quejes que a la moda no la usa nadie. Y que al final de todo lo que hagas, te va a venir alguien y te va a decir que se lo pases a un Excel. O sea, esto va a pasar, ¿vale? Asumirlo. Lo siguiente que yo veo es cómo nos planteamos llegar a un problema, ¿vale? Esta es una foto que me vino muy bien. No sé si se lee, voy a poner, en la caja había 10 caracoles, ahora solo quedan 2. ¿Cuántos caracoles faltan? Y es un problema para un preescolar donde nos empiezan a encasillar y a limitar la manera de pensar. Pues puso 10 menos 2 igual a 8. Solución. La solución que esperaba que pusiera la profesora era, quedan 8 caracoles. Cuando realmente la solución era poner un tapón encima. O sea, esa es la verdadera solución. De hecho,
Hay otra que vi hace poco que estaba muy bien, que una persona estaba viendo Harry Potter con su hermana pequeña y le dijo, ya sé por qué Voldemort es calvo. Es para que nadie pueda hacer una poción multijugos y tener el mismo aspecto que él. Una idea que, después de haberme visto yo toda la serie, no se me había ocurrido. O sea, está bastante bien, también. Y también hay que tener en cuenta una cosa. Yo soy más generalista, he tocado muchos palos, no soy especialista en muchas cosas, pero toco, enredo. Y yo creo que ahí es realmente donde está la magia. Un especialista, efectivamente, acudes a él para un caso muy concreto. Pero muchos de los trabajos o de las cosas que se pueden hacer, sobre todo en Big Data, requieren de gente que esté un poco a mitad de los dos campos. Que sepa navegar y hablar entre los dos y hacer que se entiendan. Luego otra cosa que os va a pasar es que el modelo de datos que van a querer es el Taj Mahal, pero vais a tener que montarlo con las casitas que tenéis al lado. Y vais a llegar a la empresa y te van a decir, nos mola el Machine Learning, queremos ir ahí a muerte con el Machine Learning, pero te vas a saltar los escalones de Data Strategy, Data Engineering y BI Analytics. Y vais a tener dolores de cabeza con estandarización de cosas, principalmente las fechas. O sea, es impepinable. No hay nadie que escriba las fechas iguales, luego si son UTC, no son UTC, te las pueden poner en números romanos, alguno te pone las 3 iniciales del día, otros el día completo. Ahí se va a ir pues mucho tiempo. Claro, ¿qué cogemos nosotros? Nosotros vamos a tener datos, los tenemos que clasificar y pintar y los convertimos en información. Tenemos que encontrar cómo se conectan, que es el conocimiento. Tenemos que llegar a un entendimiento que es dónde estamos, dónde queremos llegar. Y la sabiduría es cómo hacerlo. Y tenemos que evitar hacer la teoría de la conspiración, de empezar a dibujar animales en las estrellas. La gente piensa que el análisis de Big Data es que tú llegas y enseguida funcionar. De hecho, yo entré en el proyecto y me dijeron, vamos a montar el análisis de Big Data en 6 meses. Y yo dije, en 6 meses, sin ver los datos que tenían, dije, en 6 meses no lo montamos. Y de hecho nos pasó lo de abajo. Pues primero problemas con los datos, luego teníamos que limpiarlos, luego teníamos gaps, teníamos que rellenar, teníamos que sacar datos sintéticos para tratar de cubrir eso. Pues un montón de trabajo para todo ese tipo. Pero bueno, las carreteras fáciles no te llevan a sitios interesantes. Entonces ya hemos aprendido mucho y hemos sacado muchas cosas de ello. Y otra cosa que tiene que tener un analista de datos es una particularidad, capacidad que tiene este personaje. No sé si os suena, es que soy un poco antiguo, todo hay que decirlo, ¿vale? Quizá viendo la cara a alguno le pueda sonar. Bueno, pues es el Cuentacuentos. Es una serie que estaba muy bien y que es algo que se llama storytelling, que se piensan todos que lo hemos inventado ahora. Pues no, eso estaba desde siempre. Y otra cosa con la que vamos a tener que jugar es con la expectación y con la realidad. O sea, cuando tú vas a llegar para hacer un análisis de datos, te van a decir tú partes del lado A, queremos llegar al lado B y se lo imagina como una línea recta. Y es más bien lo de abajo. Vas a dar vueltas, encontrar caminos y vas a tener que echar para atrás. Y vas a tener que además durante todo ese tiempo jugar con la expectativa de tu trabajo, porque tú llegas y ellos esperan tener algo. De hecho, este ejemplo es una cosa que me pasó con mi mujer. Las pantallas de ahí al lado. ¿Veis los iconos que están ahí arriba, no? Lo que pasó es que cambié la tarjeta gráfica de mi ordenador, cambié un monitor y tuve 2 monitores en ese momento. Cambié la resolución y vi que de tener todos mis iconos que me ocupaban toda mi pantalla, pues de repente, mira qué espacio tengo que ahora me sale bien. Y se me ocurrió decirle a mi mujer, ahora vas a poder tener tus iconos con todas las pantallas que tenemos. ¿Qué pasó al final? Pues que me tuve que tragar mis palabras. Todo hay que decir que mi mujer es muy creativa, toca muchos palos también. Ahora hemos conseguido que sus iconos entren en 2 pantallas. He tenido que comprar un monitor de 27. No todo se solventa comprando hardware, pero bueno, también hicimos un proceso de limpieza, ¿vale? Y este libro está muy bien, Data for the People, aunque habla un poco de la privacidad de los datos, de cómo se usan y cómo puedes tú tratar de sacar un beneficio de eso. Yo lo he puesto más que nada por el título,
porque no os olvidéis que aunque tratemos con datos, al final lo que tienes que llegar es a la gente. Tienes que conseguir explicar esos datos a la gente, que es un poco también lo que os hablaba del cuentacuentos. Vale, y ahora con todo esto y toda esta chapa que os he pegado previa, es decir, ¿dónde está el Grafana? Vale, pues aquí es donde va a empezar la parte de Grafana, ¿vale? Para que lo entendamos. ¿Qué proyecto era? Bueno, era un proyecto de cultivo de champiñón. Íbamos a hacer una estimación de kilos que se podían obtener, de rendimientos. Entonces, uno de los sitios principales donde teníamos que sacar datos eran en los Fancon. Los Fancon, no sé si los conocéis, son unos autómatas, los que están ahí arriba a mi izquierda, a vuestra derecha, que controlan las salas, ¿vale? Las salas tienen un software específico, que es el de esta pantalla, y puedes ver unos gráficos determinados de cómo se comporta cada sala uno a uno, ¿vale? Entonces ellos estaban acostumbrados a trabajar con esta herramienta, que además desde esta herramienta pueden cambiar la configuración de los autómatas. Cuando eso fallaba, pues también podían ir a hacerlo manualmente en el autómata, pero es mucho más fácil hacerlo desde la pantalla. Pues aquí había que sacar un montón de datos, qué temperatura, cuánto tiempo estaban, cuál era el nivel de CO2, qué humedad, cómo se comportaba. Pues bueno, aquí que llegamos, sacamos unos notebooks de Jupyter, empezamos a interpretar los datos, empezaba a aparecer algo con esos círculos de colores y empezábamos a ver pues distribuciones y cómo funcionaban las series. Claro, el problema es cuando tú estás trabajando con esto, tienes muchos datos y necesitas poder verlo rápido. Entonces yo necesitaba también herramienta para poder contrastar, que te puedes manejar con los notebooks de Jupyter, pero algo que me diera más facilidad. Entonces, recordar que partíamos de esos gráficos que venían de Fancon y lo primero que tienes que hacer cuando estudias una serie temporal es poner todos los trozos de la serie temporal, ¿vale? Entonces, conseguí con un gráfico de visualización de procesos meter todos los etapas y movimientos que tenía un lote. ¿Veis ahí los colores? Cómo se va moviendo. He tachado un poco la información que es confidencial y abajo veis un histórico del estado, ¿vale? Una vez que tuve esta distribución, me fui a los Fancon y saqué información y pasamos de ver esos gráficos a verlos así. Cada separación entre dos líneas azules, porque las líneas azules son anotaciones que enriquecen la información, te dice qué lote se ha movido, qué estado tenía, cuántas cajas tenía, qué cantidad de material. Pintamos todas las gráficas temporales unidas. Ellos antes las veían por separado. Tenía que ir una persona, ¿qué le ha pasado a este lote? Pues estaba entre esta sala entre tal fecha. Se iba ahí y lo miraba. Se iba a otro sitio y lo miraba. Y empezamos a verlo todo seguido a través de Grafana. Bueno, Grafana, comentar que si os fijáis, el fondo que viene por defecto es el oscuro, que a mí me gusta trabajar con él, ¿vale? Que también tiene un poco idea de hacia dónde llegué o hacia dónde me llevo. ¿Qué tal voy de tiempo? Vale, creo que me da tiempo, ¿eh? Pero luego tengo que dejar que pregunten. Pues no sé si me va a dar. Acelero, ¿eh? Vale, entonces, que me pregunten en el bar, no pasa nada. Claro, luego lo que hicimos es ganar perspectiva. Aquí no se ve, pero arriba son las primeras líneas, las que aparecen de colorines, si os fijáis, son los mismos colorines que se veían antes. Pero en vez de ser solo un lote, son los veintitantos lotes que había al mismo tiempo moviéndose por todas las instalaciones de la fábrica. Y luego lo de abajo empiezan a ser todo el rendimiento o toda la carga de los sistemas, la refrigeración, la calefacción, cómo estaban funcionando. Entonces, ¿observáis algún patrón por ahí? ¿Veis alguna cosa al ponerlo aquí todo junto? Vale, vamos a ir rápido. Se observan estos patrones, ¿vale? ¿Veis unas cosas raras? De hecho, se observan también estos, pero solo en el gráfico de abajo. ¿Vale? Cuando yo vi esto y nos fuimos a mirar, fueron problemas de carga, que se había caído uno de los refrigeradores, tuvo que entrar el de reserva. Esto también te ayudaba a controlar cuándo te fallaban las cosas. Vale. De hecho, lo siguiente, bueno, coincidencia, pues yo pensé que no y sacamos partido de ello. Lo siguiente fue una monitorización a tiempo real, ya no desde un punto de vista de cómo iba un lote, porque eso sí iba para el análisis de datos y es lo que estábamos haciendo, sino de un punto de vista de mantenimiento. El encargado de mantenimiento, que tenía que usar la misma interfaz para ver las cosas, tenía que irsela uno a uno. Entonces, desde aquí podía ver cómo diversos sistemas estaban mucho más cargados que otros sistemas y además a qué nivel estaban.
¿Vale? Como esto gustó mucho, empezaron a circular fotos por todos los sitios, pues dijeron, esto hay que llevarlo a más sitios de la empresa. Bueno, del grupo empresarial, porque es un grupo empresarial. Y entonces me llevaron a otro sitio y me empezaron a contar que ya no iba con un solo lote a la vez, sino que realmente sí que era un lote, pero que había varias partes. Pero me empiezan a contar, es un lote, pero primero va por 3 búnkers, luego lo meten en 9 túneles y luego de 9 túneles lo pasamos a 7, pero que sigue siendo uno. Claro, yo empecé a echar mis cuentas. Pues empecé a echar mis cuentas, pum, 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 y empecé a decir 3, 7, 9, 1, y llegué a la conclusión que lo que yo realmente estaba montando era el ojo de Sauron, que controlaba todo, porque estábamos con los 3 anillos de los enanos, los 7 de los elfos y los 9 de los humanos. Y el anillo único que controlaba todo. El anillo único es Grafana, en este caso. Y entonces conseguí pintar también una trazabilidad del origen de esos lotes, cómo pasaban de 3 búnker a 9 túneles. No se ven porque si no el gráfico se iba a perder detalle, y luego esos acababan en 7. Y luego cómo todo el transporte acaba en el destino final. Y ves qué cantidad va desde cada origen y cómo llega a la mezcla al final, ¿vale? Luego, además, era un gráfico interactivo, tú te podías poner encima y te iba diciendo, pues de lo que estaba señalando, cómo se iba moviendo. Vale. ¿Qué más cosas trajo Grafana? ¿O qué más particularidades sacamos de Grafana? Bueno, Grafana tenía un servicio de alertas. Que normalmente las alertas, los informáticos las ponemos a mirar la carga de CPU, la carga de memoria, el espacio ocupado en disco. Como yo fui el que lo monté, primero monté las mías. ¿Qué calidad de datos estoy cogiendo? ¿Estoy perdiendo volumen de datos de entrada? Aprendí a ver discordancias en los datos, porque una de las cosas que funcionó muy bien en este sistema, tú puedes ver números, pero tienes que hablar con la gente que sabe qué significan esos números, porque luego a ti te pasan números y los puedes dar por buenos, pero cuando tú sabes interpretar si ese dato refleja la realidad, les has visto trabajar y lo ves, pues entiendes si es bueno o malo y sabes a quién consultar. Y conseguimos alertas y luego también conseguimos pues visualizaciones de informes, incluso se podía ver desde móvil, incluso PDFs generados con un resumen de cómo había funcionado todo un lote. Y aquí llegamos a una cosa que utilicé únicamente como fines académicos. Espera un poco. From Grafana on call. Alert 5 Grafana. Flush with title test alert triggered 1 time. Press 1 to acknowledge, 2 to resolve, 3 to silence to 30 minutes. Vale. Grafana tiene una capa gratuita en la nube que tiene varias funcionalidades. Una de las funcionalidades es el Grafana on call, que puede hacer que Grafana te llame si se cae algo. Me parece excesivo, o sea, que te llamen. Te puede mandar un mensaje, te puede mandar un Telegram, te puede meter la información en un Microsoft Teams, suficiente. Pero bueno, me moló y dije, vamos a probar cómo funciona que te llame Grafana y que te diga, ¿no? Y que te diga las opciones. Y si os ha sonado la música, y ya me vais conociendo cómo soy, es de una serie muy conocida porque yo me vi como MacGyver. O sea, bueno, al principio pensaban que yo era, cuando estuve en la empresa, como era rara avis, y tenía el pelo un poco más largo, me llamaban Doc, el de Regreso al Futuro, o el que les iba a decir cómo iba a ser el futuro. Era un poco con ese juego de palabras. Pero yo al final dije, no, que yo lo que era un MacGyver. A mí me daban un clip y yo les tenía que montar lo que fuera con muy poco presupuesto, ¿vale? Y ahora al final, ¿dónde llegamos? Que creo que me va a dar tiempo, Mario, creo que me va a dar tiempo. 5 minutos. ¿Beneficios? Pues hemos conseguido, ya lo he ido diciendo, no quiero insistir mucho, persistencia, centralización, estandarización, monitorización, fiabilidad, trazabilidad sobre todo, visión por función y alertas e informes. Y al final, ¿qué ha salido de Big Data? Porque claro, yo entré para hacer Big Data, pero tuve que hacer mucha limpieza previa para sacar con el Big Data. Bueno, ahí veis 3 gráficos que también los conseguí llegar a Grafana, porque tenerlo en un notebook de Jupyter me servía a mí, pero no a la gente. Y si les pones una herramienta, tienes que tener en esa herramienta toda la información que necesitan. Y les llevé el Big Data a Grafana también. Veis que hay mucha dispersión y había 3 variables principales objetivo. Y cada una tenía un comportamiento, por lo menos conseguí sacar unas tendencias, porque con una dispersión muy alta
y con poco volumen de datos, bueno, poco volumen relativo. Para cada punto de esos, yo tenía unas 700.000 estados. Cada puntito de esos refleja 700.000 valores en series temporales. Pues conseguí unificarlo todo, estandarizarlo en una visualización, no sé si se ve, pero la línea intermedia de ahí es el 100. El 100 es que consigues la suma de los 3 objetivos. Y entonces llegamos a la conclusión que entre esa franja que nos podíamos mover se consigue el objetivo. Bueno, se consigue el objetivo jugando con unas variables arriba que tú podías cambiar, materias primas, tiempo que duraba un proceso, qué temperatura ibas a tener durante el mismo y sobre todo, pues incluso hasta podías encontrar un punto óptimo. Lo primero es que empiezas a descartar, irte más a vuestra derecha y te intentas centrar en el sitio donde estás. Obviamente en ese mismo sitio puedes tener un rendimiento del 75% y podríamos tener un rendimiento del 125%. Pero a la larga, esto es como la banca de los casinos, a la larga la zona buena es esa. ¿Qué se puede hacer después? Pues bueno, todo, porque lo que se puede hacer es chequear, medir, Grafana ahí ayuda un montón a poder medir, actuar y planificar y seguir mejorando. De hecho, Grafana hay una cosa que me entraron ganas de probar y no pude, que tiene Machine Learning integrado, que tú le metes una serie temporal, esto está también en la nube, y te predice cómo se va a comportar, qué funcionamiento va a tener, ¿vale? Bueno, creo que me ha dado tiempo, llegamos a las preguntas. Si queréis que eche para alguna diapo para atrás me decís, y si no, pues eso, me pilláis luego en el café. Entonces, ¿alguna preguntilla? Grafana, ¿cómo lo montan? ¿Cuántas máquinas usadas para Grafana? ¿Solo una? Solo una, lo monté en un servidor que inicialmente era CentOS y que también tenía la herramienta que hacía el análisis de Big Data y te creaba el modelo. O sea, ya te digo que yo con un clip hice un montón de cosas. Como es gratuito, además, sin coste para la empresa encantada. Dice, macho, nos has descubierto un mundo. El código tenía un precio. ¿Alguien más que El Time Series, Sí. la base es, vamos, la línea temporal de datos, ¿cómo la transformabas? ¿Te puedes decir algo de eso? Bueno, la transformaba, al final la cargaba en una SQL porque era lo que me dieron, ¿vale? En una SQL Server, al principio tenía una licencia gratuita porque no había licencia y cuando llegué a los 8 gigas, creo que era de espacio, tuve que montarme otra hasta que me sacaron una licencia y pude empezar a juntar todo. Al final, cuando me he ido, teníamos una base de datos con 200 gigas y creciendo, ¿vale? Y luego ahí la trataba y trataba de cachear la información con tablas temporales para que toda la respuesta de Grafana fuera rápida, porque lo que no quería es perjudicar la experiencia del usuario. Entonces, jugaba mucho con eso, con los recursos que tenía, pero que funcionara bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues, Sergio, un placer haberte tenido. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a la empresa donde he estado, a Cultivo Riojal, que es donde desarrollé el proyecto, a Borja y a Olaya de Data Value Management, que son los que me ayudaron también con el modelo de datos, y a Susana Petrina, que fue mi jefa directa en toda la elaboración del proyecto, sin cuya ayuda esto no hubiera sido posible. Entonces, muchas gracias.